Ok. Gracias y bienvenidos. Yo soy Julia, soy abogada en Legal Aid at Work. Estoy aquí con mi colega Natalia y vamos a hablar sobre los permisos pagados y los acomodos para personas embarazadas, padres de familia primerizos y cuidadores familiares en el año 2023. Y tenemos algunas novedades este año, algunos derechos nuevos y estamos muy emocionadas a compartir esta información con ustedes. Para empezar, nuestra organización Legal Aid at Work es una organización sin fines de lucro fundada en 1916, así que tenemos más que 100 años haciendo este tipo de trabajo y hacemos herramientas educativas, hacemos el litigio, también talleres y líneas telefónicas de ayuda que son gratis y confidenciales. Hacemos la promoción de políticas nuevas para proteger a los trabajadores y también la representación directa para personas que se enfrentan a discriminación en el trabajo. Y sobre todo, nuestra organización enfoca en los derechos laborales. Así que nosotros no especializamos en la ley del alojamiento, tampoco de la inmigración, pero en casi todo lo del empleo y los derechos laborales. Y así es como se ve en nuestra página web con información del trabajo que hacemos. Y sí tenemos varias novedades para celebrar este año, algunos cambios importantes. Oh, ¿alguien tiene preguntas? Um, Uno muy importante es que vamos a tener más ingresos para el permiso familiar pagado y también para el seguro de discapacidad estatal. Y la cantidad que reemplaza estos dos programas va a subir hasta el 90% en el año 2025. Así que no, aunque cambió la ley, tarda unos años para hacer los cambios necesarios en los sistemas para poder dar esta cantidad aumentada, pero sí va a subir la cantidad de dinero que una persona puede recibir con el beneficio de permiso familiar pagado y también con el beneficio de discapacidad del Estado. También tenemos una nueva ley con permiso por el duelo. Cuando un miembro de la familia fallece, ahora tenemos el derecho de tomar un permiso por el duelo. Y también tenemos más permisos para cuidar a más miembros de la familia. O sea, bajo la ley hay una definición de qué consiste una familia, las personas que son partes de una familia. Y hemos mejorado esta definición para incluir a más personas en una familia, para poder tomar un permiso para cuidar a esas personas también, que son seres queridos como familia. También hay acomodos para cuidadores de familia en la ciudad de San Francisco. No vamos a hablar mucho de eso, pero es un cambio que es importante si la persona trabaja en la ciudad de San Francisco, pero afuera de San Francisco todavía no es parte de la ley. Y también en los últimos años hemos tenido varios otros cambios nomás para recordarles que hay el derecho de mejores acomodos para amamentar o para sacar la leche en el trabajo, si una persona necesita sacar o cambiar la leche cuando está en el trabajo y no está con un bebé. Y también más trabajadores pueden tener acceso a permisos para establecer lazos afectivos o para cuidar a su miembro o para su propia salud. Entonces, vamos a hablar en más detalle cuanto a esto, pero muchas más personas van a calificar, van a poder tomar un permiso bajo estas leyes que dan permisos para cuidar a miembros de la familia.
Y desafortunadamente vamos a hablar sobre estos derechos en como categorías porque todos son leyes distintas y tienen requisitos distintos, pero hoy vamos a hablar sobre los permisos con empleo garantizado y esto es muy importante porque en el estado de California un empleador puede despedir a un empleado sin tener razón o por cualquier razón, sino que no es una razón prohibido. Entonces, si una persona necesita faltar del trabajo, es muy importante obtener un permiso de empleo garantizado para que pueda regresar a su al trabajo que tenía antes, ¿verdad? Antes del permiso. Y otra cosa importante, vamos a hablar mucho sobre eso, es cómo recibir el sueldo durante el permiso, porque el permiso garantizado es que el empleador tiene que guardar tu puesto, ¿verdad? Pero no tienen que pagarte mientras no estás trabajando, pero los trabajadores todavía necesitan sueldo. Entonces hay programas del estado de California para reemplazar el sueldo mientras la persona está en un permiso. Y vamos a explicar eso. También vamos a hablar sobre la discriminación en el trabajo y también acomodos por embarazo y para amamantar. Y algo que quería decir sobre el lenguaje es que siempre intentamos usar el lenguaje con género neutral, lo que es un poco más complicado en español, pero cuando digo, por ejemplo, trabajadores embarazadas, eso aplica a cualquier persona sin importar su género, nomás una persona embarazada. Y siempre estamos intentando mejorar esto. Pero estas leyes son para todos, sin importar su género. Ok, entonces empezando con la discriminación por el embarazo. Entonces, los empleadores no pueden tratar a las trabajadoras embarazadas de manera peor debido a su embarazo. Esto aplica en contrataciones, despidos, en sueldo, en beneficios y también aplica a ascensos y descensos. También por ley no hay permisos forzosos por el embarazo. Entonces, un empleador no puede obligar a una persona que deje de trabajar debido a su embarazo. Si una persona quiere seguir trabajando y puede hacer su trabajo, el empleador no puede prevenir esto. También el empleador no puede crear un ambiente hostil para la persona embarazada. Am, También en California existe el derecho a los acomodos por embarazo. Los acomodos razonables se refieren a cambios en el trabajo para trabajadores afectados por el embarazo, el nacimiento de un bebé o una condición relacionada. Esto se debe solicitar al empleador y también se debe informar al empleador acerca del embarazo. Esto se aplica si el empleador tiene 5 empleados o más y estos acomodos razonables deben ser recomendados por un proveedor médico. Ofrecemos estas sugerencias a la hora de pedir acomodos por embarazo. Entonces, sugerimos comenzar con acomodos pequeños, acomodos específicos y incluir cosas que pueda hacer el empleado. Entonces, por ejemplo, esta persona que trabaja en seguridad, Mariana puede seguir patrullando el edificio, pero requiere un descanso de 5 minutos cada hora y un banquillo para sentarse cuando esté estacionaria y vigilando la puerta. Entonces, este ejemplo se ve que necesita este banquillo solamente cuando está estacionaria. Gracias. Y para explicar un poquito más sobre los acomodos razonables, son cambios en el trabajo para trabajadores afectados por el embarazo, el nacimiento de un bebé o una condición médica relacionada. Y esta persona debe solicitar al empleador y debe informar al empleador acerca del embarazo.
Esto le aplica a todos los empleadores que tienen por lo menos 5 empleados y los acomodos deben ser recomendados por un proveedor médico. Entonces, nosotros recomendamos que la persona traiga un certificado, una nota médica de un doctor o alguien que recomienda este cambio en el trabajo. Pero aplica a todos los empleadores que tienen por lo menos 5 empleados. Y no importa por cuánto tiempo la persona embarazada ha trabajado allí. Puede ser el primer día del trabajo, tiene el derecho de esos cambios, de esos acomodos razonables por el embarazo. Okay. Entonces, vamos a empezar hablando de estos dos conceptos muy clave. Y si ustedes salen hoy con una cosa nomás, es que estos dos procesos son distintos. Y eso es algo que se confunde mucho las personas, porque la realidad es que no tiene mucho sentido, pero así es. Entonces, es muy importante saber que son procesos diferentes con requisitos y beneficios distintos. Uno son los permisos con empleo garantizado. Y hay varias leyes que dan permisos con empleo garantizado. Y hay otras leyes para la deposición de salario durante el permiso, pero no son las mismas y hay dos procesos que una persona tiene que seguir para poder obtener los dos, o sea, para poder proteger a su trabajo, para poder regresar y también para recibir dinero mientras no está trabajando. Y muchas veces ocurren al mismo momento, pero no son iguales. Y vamos a explicar esto. Ok, por ejemplo, hay una ley que se llama en California Permiso de Discapacidad por el Embarazo y es empleo garantizado. Esta ley dice que da hasta 4 meses de permiso con empleo garantizado mientras se encuentre discapacitada por el embarazo, el nacimiento o una condición relacionada al embarazo o al nacimiento. Y esto incluye permisos si el empleador no puede acomodar a la empleada. Por ejemplo, si una persona hace trabajo que requiere que carga cosas muy pesadas y no puede cargar cosas muy pesadas por su embarazo y entrega un certificado de su médica para pedir ese acomodo. Y si el empleador de veras no puede acomodarla, así puede empezar un permiso protegido bajo la ley. Y esa ley se aplica a todos los empleadores con por lo menos 5 empleados y no hay requisitos de plaza ni horas. O sea, no tiene que haber trabajado por ese empleador durante un tiempo y tampoco no hay una cantidad de horas mínimas para calificar. Cada empleada empleado tienen esos derechos relacionados al embarazo, nacimiento o una condición médica relacionado, por ejemplo, con el embarazo. ¿Y para qué se puede usar? Puede usar ese tiempo para el cuidado prenatal, por ejemplo, para asistir citas médicas, si necesita tomar un día o algo así. También se puede tomar de manera intermitente. Hay algunas condiciones que van y vienen. Por ejemplo, si una persona tiene muchas náuseas al principio de su embarazo, pero luego se mejora, puede tomar un permiso al principio mientras está con tantas náuseas y luego cuando se mejora puede regresar a trabajar y luego puede empezar de nuevo su permiso cuando ya necesita tiempo para dar a luz o lo que sea. Y este tiempo de empleo garantizado puede continuar después del parto. O sea, ¿por qué cubre razones relacionadas con el parto?
Normalmente toma tiempo recuperarse de un parto, ¿verdad? Y también esta ley, aunque se llama discapacidad por el embarazo, no es solamente el embarazo, continúa después del parto para poder recuperarse de un parto o las condiciones relacionadas con un parto. ¿Y cómo funciona? Es si en un embarazo sin complicaciones, la discapacidad es de al menos 4 semanas antes de la fecha esperada del parto y hasta 6 semanas a 8 semanas después del parto. 6 semanas son para un parto vaginal y 8 semanas para una cesárea. Ok. Entonces, hablando de la reposición del salario, existe la ley que es o existe el seguro de discapacidad del estado de California. Esto es reposición parcial del salario mientras una persona no sea capaz de trabajar debido a su salud, incluyendo el embarazo y la recuperación después del parto. Esto puede comenzar antes y continúa después del parto y se puede seguir recibiendo si le despidan o cesan del trabajo. Ahora la mayoría de los trabajadores reciben el 60% de sus ingresos normales, pero es importante recalcar que en el 2025 la mayoría de los trabajadores recibirán el 90% de sus ingresos. Algunos puntos para notar es que la primera semana no se paga. También no importa su condición migratoria ni sus condiciones de ciudadanía. La autorización para trabajar en Estados Unidos no es un requerimiento para recibir este seguro de discapacidad y también se puede recibir hasta por 52 semanas. ¿Cómo solicitar el seguro de discapacidad de California? Se solicita por medio del Departamento del Desarrollo de Empleo. Se puede solicitar en línea en esta liga o también se puede hacer la solicitud impresa, que es lo recomendado para las personas que no tienen un número de seguro social. Se puede solicitar hasta 49 días de manera retroactiva o si es después de los 49 días con justificación. Y para solicitar el SDI, el proveedor médico debe certificar. Ok, para explicar cómo estos vienen con nuestros dos conceptos clave. El permiso con empleo garantizado es esta ley de permiso de discapacidad por el embarazo hasta 4 meses. Si una persona necesita más que 4 meses también es posible, pero es muy recomendable que nos llame porque podemos explicar, es un poco más complicado. Pero este permiso es lo que va a proteger a su trabajo. Y luego, mientras no puede trabajar por el embarazo y también el parto, la reposición del salario durante el permiso viene del seguro de discapacidad del Estado. Y este seguro puede durar hasta por 52 semanas. Y claro que 52 semanas, un año es más que 4 meses. Entonces, una persona si sigue discapacitada puede seguir recibiendo estos pagos, pero probablemente va a perder su trabajo. Es algo que tener en cuenta. Es un ejemplo de cómo no son iguales estos dos conceptos. Y así es, bueno, un dibujito para mostrar también cómo funciona esto. Um, si ven arriba de la línea hay dinero, un dibujito de dinero, y esto es donde vienen los ingresos. Los ingresos durante ese periodo vienen del seguro de discapacidad del Estado. Y si vemos con esta persona, ella empieza su permiso con 4 semanas de anticipación para el parto y luego sigue con 3 semanas después del parto para recuperarse. Y esa persona va a recibir 9 semanas de pago de discapacidad del Estado porque la primera semana es el periodo de espera y no se paga durante esa primera semana. Y luego debajo de la línea vemos
un dibujito de esta cerradura y esto es para la protección del trabajo y todo ese periodo está protegido por el permiso de discapacidad por el embarazo. Y vemos que aunque empieza antes del parto, los dos continúan después del parto para cubrir el tiempo para recuperarse del parto. Y estas fechas también se pueden cambiar con la salud de la persona. O sea, si una persona necesita más que 6 semanas para recuperarse del parto porque está deprimida o porque tiene una infección o lo que sea, si un médico dice que necesita más tiempo, pueden cambiar esa fecha. Igual que las 4 semanas de anticipación, también si una persona necesita parar de trabajar antes de eso, un médico puede certificar que necesita empezar su tiempo antes. Este nomás es un ejemplo de alguien sin complicaciones, pero es un ejemplo, no es así para cada persona porque depende de su salud de esa persona. Y también, si el parto también siempre es, la fecha del parto es una adivinación, ¿verdad? Nunca se sabe cuándo va a venir un bebé. Entonces, si el bebé viene antes, por ejemplo, un bebé nazca después de tomar una semana aquí, van a empezar las 6 semanas de recuperación después de nacer el bebé. O si el bebé viene tarde, mi bebé nació a casi 42 semanas. Yo tenía más tiempo antes del parto, pero igual las 6 semanas después del parto para recuperar. Aquí tenemos el ejemplo de Lena. Lena está embarazada y trabaja como cajera en una tienda de abarrotes. Su médico le indicó que estuviera internada durante las 34 semanas del embarazo porque era de alto riesgo. ¿Puede obtener Lena un permiso con sueldo? ¿Alguien Sí, quiere? sí puede obtener el permiso con sueldo. Gracias, Amalia. ¿Y por qué? Porque está Bueno, lo protegida, explica. Ah, porque está protegida por el permiso ah, del embarazo, porque lo puede usar en cualquier tiempo que lo necesite, antes o después. sí, gracias. Como explicó Amalia, sí, debido a que el empleador de Lena tiene por lo menos 5 empleados, bueno, es una tienda de abarrotes, tienen por lo menos 5 empleados, ella puede tomar un permiso de discapacidad por embarazo. Y también puede recibir el pago porque está discapacitada del trabajo y puede pedir este seguro de discapacidad del Estado. Pero noten que hay dos preguntas aquí. Uno es cómo va a obtener su permiso de su trabajo y otro es cómo va a obtener el sueldo cuando no está trabajando. Ok, y sabemos que Lena tiene el derecho de esas cosas, pero ¿cómo debe hacer Lena para proteger a su empleo y que le paguen a ella? Primero tiene que dar a su empleador una constancia de su proveedor médico que diga que está discapacitada del trabajo a causa de su embarazo y con las fechas que se espera inicie y termine el permiso. Y a veces esas fechas cambian y está bien. Nomás es poner las fechas que puedan y si cambian luego tienes que entregar otra constancia médica. Pero no hay problema en eso porque a veces cambian esas fechas de cuando vienen los bebés. Y eso es como ella va a proteger su trabajo, va a entregar esta parte de su médico al empleador.
Y luego también ella tiene que solicitar el seguro de discapacidad estatal. Y este es un proceso que ella tiene que llevar a cabo con una agencia estatal que se llama el Departamento de Desarrollo del Empleo. No viene a través de su empleador. Y su proveedor médico necesitará llenar parte de la certificación. Voy a parar si tienes una pregunta. Sí, disculpa, de eso que dicen como que las fechas pues siempre pueden cambiar. am, ¿Cómo allí? Bueno, porque es importante que nosotros también sepamos y estemos bien seguras, ¿verdad? Porque a mí personalmente me pasó que mi fecha también cambió. Mi fecha fue después de la que me habían puesto y no me quisieron pagar esos días cuando yo fui con la trabajadora social que me ayudó a volver a hacer como a llenar el papeleo. La persona del ADD dijo que no lo iban a pagar y también de hecho la trabajadora social me dijo que no saben por qué no lo querían cambiar, si saben ellos que no es una fecha exacta, sino es una fecha estimada. Entonces ahí como por ejemplo, ¿cómo le podemos hacer para reclamar nuestro derecho o ayudar a las personas que quieren, que les puede llegar a pasar la misma situación y que les vuelven a decir las personas de Lady D que no se les va a pagar siendo que es una fecha aproximada, no es una fecha exacta, se puede cambiar antes o después? ¿Cómo podemos reclamar ese derecho o con qué estancia nos podríamos acercar? Gracias, Jacqueline. Muy buena pregunta. Es que siempre hay estos cambios. Como dices, es una fecha estimada. Y si el, dices la agencia EDD, es la Agencia del Desarrollo del Empleo Desarrollo del Empleo. Esta agencia a veces comete errores y una persona siempre tiene el derecho de apelar una decisión de la agencia y esto es algo con la cual podemos ayudar. Vamos a proporcionar nuestro número telefónico, tenemos una línea de ayuda. Y igual si hay un problema, si un empleado no está cumpliendo con sus deberes bajo la ley, también las agencias tienen deberes y a veces no cumplen con eso y podemos ayudar a las personas en cuanto a esto. Pero sí es posible cambiar las fechas, o debe ser posible, a veces no hacen eso, pero debe ser posible cambiar las fechas en cualquier solicitud de discapacidad. Y hay una manera de hacerlo y si lo niegan, se puede apelar esta decisión y nosotros estamos allí para consejos legales y para ayuda en cómo cumplir con este proceso. Si me Y pudiera podemos pasar pasar el número, perdón, si me pudiera para pasar el sí, número ya después, estuviera muy sí, vamos agradecida. a poner el número en el chat y también está aquí en las dispositivas que vamos a compartir después. Si puede pasar ok, ok, y hay otra ley muy importante que protege al trabajo de una persona mientras no puede trabajar. Y esta ley se llama la Ley de Derechos de las Familias de California y da 12 semanas de permiso al año con empleo garantizado para establecer lazos afectivos con un hijo nuevo, incluyendo hijos adoptivos y hijos de crianza. Y se ofrece a ambos padres. También hay 4 razones por las cuales puede usar estas 12 semanas. Uno es para establecer lazos. Otra razón es para cuidar a un miembro de familia con una condición médica grave. Y aquí bajo esta ley, un miembro de la familia, quiere decir padre, hijo, abuelo, nieto, hermano, puede cónyuge, pareja doméstica o persona designada. Y esto de persona designada es algo nuevo en la ley. Y esa persona designada, la definición es que esa persona es como un miembro de la familia. Aunque no tiene relación biológico, tampoco legal, aún no hay una relación formal. Esa persona es como parte de la familia y también se puede tomar ese permiso para cuidar a esta persona si está muy enfermo.
Y las otras dos razones es por su propia condición médica, o sea, es para cuidar a una persona con una condición médica grave o para su propia condición médica grave, y también para necesidades que surjan del destacamiento militar de un miembro de la familia en el exterior. Y estas son las 4 razones, pero son 12 semanas en total. No son 12 semanas cada razón, son 12 semanas en total y las 12 semanas se puede usar por uno de cualquier de esas 4 razones. Y es muy importante saber que para la madre, para la persona que da a luz al recién nacido, el periodo para establecer lazos afectivos no comienza, sino hasta después de que se haya recuperado del embarazo y una discapacidad relacionada con el parto, en caso de que la discapacidad dure menos que 4 meses. Y esto es algo que se confunde mucho a la gente porque muchas personas piensan que estas 12 semanas empiezan cuando la persona empieza su permiso antes de dar a luz. O piensan que empiezan cuando la persona tiene el bebé, en la fase de nacimiento del bebé. Pero no, empiezan cuando esta persona ya se ha recuperado del parto. O sea, en la mayoría de casos eso va a estar 6 semanas después del parto, porque tiene esas 6 semanas para recuperarse de sus propias condiciones médicas y luego empieza estas 12 semanas para vincularse con un bebé nuevo. Y tenemos un dibujito para intentar mostrarte esto, pero es algo que hay que tener en cuenta, que no son 12 semanas en total, son 12 semanas aparte del permiso del periodo por el embarazo. Y veo que Teresa tiene una pregunta. Sí, adelante. Sí, buenas tardes. Tengo un caso. La mamá tiene una hija de 18 años. Ella tuvo su bebé hace 2 meses y la mamá estaba preguntando si puede tomar ese permiso para poder cuidar de su nieto porque es mamá primeriza y es mamá soltera y ella comenta que igual dejó de trabajar hace como 2 meses, pero sí, ¿cómo puede hacer para poder aplicar para eso? Para cuidar a un nieto. Sí. Sí, ok. Si el nieto tiene una condición médica, y dijiste que en ese momento no está trabajando. O sea, tenemos que regresar a nuestros 2 conceptos clave. Uno es obtener un permiso con el empleo garantizado. Si esa persona no está trabajando en este momento, esto no podemos hacer porque no tiene trabajo en este momento. Pero si salió por esa razón, es otra pregunta. Pero si quiere obtener los beneficios, el pago para cuidar a un miembro de la familia, Natalia va a hablar de esto como yo creo que la próxima diapositiva, pero como el beneficio de seguro de discapacidad estatal es para su propia condición médica, hay otro beneficio, el beneficio de permiso familiar pagado, que es para cuidar a otro miembro de la familia. Y vamos a seguir hablando sobre eso ahora. Gracias. Oh, no, perdón, tenemos otra aquí de esta ley. Esta ley para las 12 semanas del empleo garantizado tiene 3 requisitos. 1 año con el mismo empleador, que el empleador tiene por lo menos 5 empleados y esta persona, el trabajador, ha trabajado por lo menos 1,250 horas en el año antes de empezar su permiso. Y el cambio que está en rojo allí es que esta ley se amplió a empleadores con 5 empleados o más en el año 2021 y por lo que algunas compañías pequeñas no están conscientes de ello, le convendría mostrar esas hojas informativas a su empleador. Y el cambio a 5 empleados, antes era 50 empleados. O sea, hay muchas
muchas compañías que ya tienen que seguir esta ley que antes no estaban cubiertas, ¿verdad? El cambio de tener 50 empleados a 5 empleados, muchísimos más trabajadores van a tener este derecho y a lo mejor no van a saberlo. Entonces es algo importante que podemos ayudar a amplificar para que sepan la gente que sí existe este derecho para casi todos los empleadores. Ya a la pregunta de Teresa sobre... Okay. Bueno, entonces en la parte de reposición del salario está el permiso familiar pagado. Esto se refiere a la reposición parcial del salario para establecer lazos con algún bebé recién nacido, un hijo adoptivo o un hijo de crianza. También puede ser para cuidar a un miembro de la familia enfermo de gravedad, como hijos, padres, hermanos, suegros, abuelos, cónyuges o parejas domésticas. Y también puede ser para atender necesidades que surjan del destacamiento militar de un miembro de la familia en el extranjero. Y en cuanto a establecer lazos, esto debe tomarse en el plazo de 1 año a partir del parto o la llegada de un hijo a su hogar. También esto ahora repone el 60%. Oh, perdón. Es que iba a hablar sobre la pregunta de Teresa, si puedes ir a esta. Sí. Si ves, estas son las razones para cuidar al miembro de la familia. Y yo creo que dijiste que una persona quiere cuidar a su hermana y también a su nieto, ¿verdad? Yo creo que dijiste que la hermana era madre soltera y tiene un bebé nuevo. Y como ves, un nieto no está, en ese momento nietos no están cubiertos, pero hermanas sí. Entonces, si una persona, una hermana, una mujer está recuperándose todavía del parto y su hermana la quiere ayudar a recuperar con esta es una condición médica grave, dar a luz. Si la hermana puede tomar un permiso para cuidar a su hermana, no más que el médico de la hermana tiene que firmar el papel. Y tenemos que hablar de eso después, pero estamos en este momento tenemos una política estatal que cambiaría esta definición de familia para incluir también a personas como nietos y todo esto. Gracias. Disculpe por interrumpir. Hay también otra pregunta de Fidelina Espinosa. Sí, mi pregunta es más, cuando se llena esta forma de permiso familiar pagado, ¿se pide algún comprobante por parte de la persona quien está solicitando? Por ejemplo, en este caso, la hermana, ¿verdad? Que quiera cuidar a su hermana porque tuvo su bebé o algo así. ¿Se requiere que ella, cuando someta su solicitud, compruebe con algún documento o no? Sí, el médico de la persona que necesita cuidado, la persona que tiene la condición médica tiene que firmar la solicitud. Okay. Y Rosalina Ruiz también tenía una pregunta. Sí, mi pregunta es, vamos a decir que casi relacionado al comentario que tuvimos hace un momento, si una mamá cuida a la hija porque dio a luz, la mamá tiene ese derecho a recibir 12 semanas para cuidar a la hija si tuvo una cesárea. Si la hija está discapacitada y necesita cuidado durante 12 semanas, sí. Generalmente una cesárea nomás requiere 8 semanas para recuperarse, pero es igual que la otra pregunta, el médico de la hija tendría que certificar que necesita ayuda y que necesita que la mamá la cuide. Y entonces sí, porque hijos están cubiertos, pero las 12 semanas son del empleo garantizado y
Natalia en este momento está hablando de reposición del salario, que son 8 semanas. Ok, entonces para clarificar mi pregunta, cuando la mamá se alivia por medio de una cesárea, son 8 semanas lo que está cubierto por el pago familiar. Ya si el doctor certifica que sí va a necesitar la paciente más cuidado, es cuando el doctor certifica otras 4 semanas para hacer 12. El doctor puede certificar cualquier cuánto tiempo quería para recuperarse, pero hay límites bajo la ley para el permiso. Entonces, Natalia ahora está mostrando esta de 12 semanas. Si, por ejemplo, yo tengo una hija y la hija me necesita para cuidarla porque tiene una condición médica grave, yo puedo tomar 12 semanas para cuidar a mi hija. Si necesite 12 semanas. Si ella necesita 6 semanas para recuperarse, nomás puedo tomar 6 semanas porque van a tener que certificar la necesidad, el médico de mi hija, va a tener que certificar la necesidad del cuidamiento por mi parte y va a indicar allá en el formulario cuánto tiempo necesita. Y las 12 semanas son del empleo garantizado. Y si vamos a la dispositiva de permiso familiar pagado, vamos a ver que esa es hasta 8 semanas. ¿Puedes seguir? Ajá, sí. Entonces, la reposición del sueldo es hasta 8 semanas. Este también es el que ahora es 60% para la mayoría de los trabajadores, pero en el 2025 va a incrementar hasta el 90%. Y también recalcamos que la ciudadanía y la condición migratoria no afectan su derecho a este permiso familiar pagado. Se puede tomar de manera intermitente o todo a la vez. Y por lo mismo, ambos padres de un recién nacido pueden tomar el permiso familiar pagado al mismo tiempo o en momentos diferentes. Y la manera de solicitar es similar al SDI. También se solicita por medio del Departamento de Desarrollo del Empleo en línea en esta liga, o también se puede hacer la solicitud de empresa. Puede solicitarse de hasta 41 días de manera retroactiva o después de estos 41 días con justificación. Y no se requiere ninguna certificación para establecer lazos con un recién nacido, pero como mencionaba Julia, sí se requiere certificación en el caso de un miembro de la familia que esté enfermo. Y tenemos en nuestro sitio de web este guía para el SDI y para el permiso familiar pagado. Tiene los pasos que una persona tiene que tomar para conseguir estos beneficios. Es pedir la solicitud de empresa y es para las personas indocumentadas. Pide la solicitud impresa, lo contesta y entrega la solicitud dejando en blanco la casilla para el número de seguro social y anexa una carta con comprobante de sus ingresos. Luego el Departamento de Desarrollo de Empleo, EDD, le va a dar seguimiento a usted y ya el último paso es recibir los beneficios. Ok, un ejemplo de Eddie. La nieta de Eddie nació a las 24 semanas, o sea, muy temprano, y necesita pasar tiempo en cuidados intensivos. Eddie ha estado trabajando un tiempo completo como soldado para su empleador, una empresa de construcción grande, desde hace 12 años. ¿Puede él tomar un permiso? Yo creo que esto es parecido a la pregunta que hicieron. Y la respuesta es sí. Si su nieta tiene una condición médica grave, sí la tiene porque está en cuidados intensivos, o sea, está en el hospital.
él puede tomar 12 semanas conforme con la ley de derechos de California. Y que está cuidando a su nieto enfermo de gravedad, él puede percibir ingresos por medio de permiso familiar pagado durante 8 semanas. Sí era la pregunta, ¿verdad? Y yo creo que, yo no me acuerdo ahora si dijiste nieto o si dijiste sobrino, pero sí los nietos están cubiertos, los sobrinos todavía no, eso es lo que está en cambio. Yo creo que me confundí porque estaba hablando sobre una hermana, pero los sobrinos no, los nietos sí, para este permiso familiar pagado. ¿Y qué necesita hacer Eddie para proteger a su empleo y asegurarse de que le paguen? Tiene que dar a su empleador una nota que diga que piensa tomar un permiso conforme a la ley de derechos familiares de California para cuidar a su nieto gravemente enfermo y la fecha en que comenzará y terminará su permiso. Es posible que su empleador le pida una constancia médica. Y esta es una constancia médica del médico del nieto. Y también solicite un permiso familiar pagado del Departamento de Desarrollo del Empleo. El proveedor médico de su nieto necesitará llenar una certificación para el Departamento del Desarrollo del Empleo. O sea, aquí también hay dos procesos. Uno es entregar una nota a su empleador y otro es entregar la solicitud al Departamento de Desarrollo del Empleo. Y aquí también vemos los dos conceptos clave. Y esta primera parte es igual de que hablamos antes. Y esta segunda es que se hace después de recuperar del parto. O sea, tiene aquí abajo, dice que tiene el derecho de lazos afectivos con un recién nacido para 12 semanas. Y durante estas 12 semanas, uno puede recibir permiso familiar pagado durante 8 semanas. Entonces, como vimos con aseguranza de discapacidad estatal, es hasta 52 semanas, lo cual no conforme con los 4 meses de permiso de discapacidad, porque no son iguales. Y aquí está un poquito al revés, porque tiene el derecho hasta 12 semanas, pero solamente a 8 semanas de reposición de sueldo. Ok, aquí hay otro dibujo. Y la parte importante es, si vemos aquí en el medio, hay 6 semanas de recuperarse del parto y luego de estas 6 semanas empiezan las 12 semanas para establecer lazos. Y igual vemos arriba de la línea, donde está el dibujito del dinero, 8 semanas del reemplazo del salario, y esto empieza igual después de la recuperación del parto. Y aquí es otro dibujo para una persona que no da a luz, por ejemplo, un padre, una pareja o un padre adoptivo o de crianza. Y esto nomás es la segunda parte del dibujito, pero también esta persona tiene el derecho de 12 semanas para establecer lazos afectivos y también tiene el derecho de 8 semanas de pago mientras está vinculándose con el hijo nuevo. Y hay que acordarse que tiene que cumplir con los requisitos de esta ley para tener las 12 semanas del empleo garantizado, las cuales son 1 año del empleo con el mismo empleador. El empleador tiene por lo menos 5 empleados y también ha trabajado 1,250 horas en el año antes de empezar su permiso. Sí, tenemos 2 preguntas.
Sí, mi pregunta es, como dice que el pago empieza después de las 12 semanas, entonces, para si ayudamos a alguien a llenar su formulario de pago familiar pagado y ellos nos dan una fecha, un ejemplo que fue el 15 de marzo que la esposa del señor tuvo cirugía debido a una enfermedad. ¿Cuál es la fecha que se debería de poner allí que está pidiendo a su pago para que comience el pago? Gracias, Rosalina. ¿Estás hablando de un padre que quiere vincularse con un hijo nuevo? Hemos tenido casos aquí que personas vienen para que les ayudamos a llenar formularios y ha habido un caso donde es que van a cuidar, el esposo va a cuidar a la esposa porque tuvo cirugía debido a que dio a luz. Entonces, ellos pusieron fecha que querían que comenzara su pago un día después del parto. Y esa es donde estoy confundida si está correcto eso o más bien va a ser 3 semanas después. Gracias por la pregunta. No sé si puedes ir atrás. Esta otra que no empieza hasta que después de recuperarse de luz es para la persona que da a luz. O sea, para esta persona que tuvo cirugía, si por ejemplo ella necesita 8 semanas para recuperarse de su cirugía, para ella el permiso familiar pagado empezará el día después, como dices, si ella recupera el 15 de marzo, luego el 16 de marzo va a empezar su reclamo de permiso familiar pagado. Pero para la persona que la está cuidando, empieza cuando necesita ayuda, ¿verdad? O sea, empieza el día de que tuvo cirugía. Si su esposo la está cuidando, puede poner esta misma día, porque esto es cuando empieza su cuidamiento de ella. Entonces, nomás, esta es para la persona que da a luz y el otro ejemplo, por favor, Natalia, es para otra persona que está vinculándose con un bebé o que se está cuidando a una persona con una condición médica grave y esta empieza cuando necesitan que empiece. Muchas gracias por la aclaración. ¿Y Fidalina? ¿Otra? Sí, a ver si me ayuda a responder esto. Tengo una pregunta muy específico de un caso que esta persona tuvo accidente de carro y está muy grave, pero no ha querido agarrar el seguro de discapacidad del Estado por una razón, porque fue deportado, ya tiene tiempo, pero regresó y sigue trabajando. Pero ahorita que está en esa situación, yo ya le expliqué, pero todavía tiene miedo, entonces, ¿le afecta a esta persona agarrarlo? Nosotros no especializamos, nosotros no especializamos, pero gracias por su paciencia, no especializamos en de inmigración, entonces no podemos dar consejos específicos en cuanto a la de inmigración, pero lo que sí es muy claro es que para obtener esos beneficios no es un requisito tener permiso para trabajar. Y no importa su estado migratorio ni de ciudadanía para obtener esos beneficios. Entonces, cada persona tiene que decidir por su cuenta, pero no es requisito y muchas personas piensan que sí es, pero no es para obtener esos beneficios. Y vamos a seguir porque tenemos mucho que cubrir, pero vamos a tener más tiempo para preguntas después. Ok, otro ejemplo de Elena. Nació el bebé de Elena. 6 semanas después de que naciera, su médico le dio de alta para regresar al trabajo, lo cual es común. Puede ella tomar más tiempo de permiso sin recibir sueldo.
Y dice que sí, es posible, depende. Si el empleador de Elena tiene 5 empleados o más y ella trabajó allí al menos un año y ha trabajado 1,250 horas, que son los 3 requisitos, en el año antes de comenzar su permiso, ella puede tomar 12 semanas más para vincularse con su hijo nuevo. Y porque ella está estableciendo lazos con su bebé, también puede percibir ingresos por medio de un permiso familiar pagado de 8 semanas. Y acuérdense que son 2 preguntas distintas, uno del empleo y otro de recibir este reemplazo de dinero. ¿Qué debe hacer Dena? Primero tiene que dar una notificación de que va a tomar un permiso de vincularse con su bebé y la fecha que piensa que comenzar y terminar su permiso. Y luego, aparte, tiene que entregar su solicitud al Departamento de Desarrollo del Empleo si quiere comenzar con sus beneficios de permiso familiar pagado cuando terminen los pagos de seguro de desempleo. Porque esta no debe decir desempleo, debe decir seguro de discapacidad. Es un error aquí, vamos a arreglarlo. Seguro de discapacidad. Porque acuérdense que durante las 6 semanas que está recuperándose del parto, ella puede recibir pagos de discapacidad y después de esos pagos de discapacidad, ella puede solicitar un permiso familiar pagado. También queremos mencionar que hay el derecho de acomodos para amamentar y esto es, los empleadores deben tener normas escritos diciendo los derechos, explicando los derechos para amamentar o sacar leche en el trabajo. También tienen que dar un periodo de descanso razonable y esto depende del tipo de trabajo que hace la persona, ¿verdad? Porque si tiene que ir muy lejos para conseguir el espacio privado y todo eso, depende del tipo de trabajo, la cantidad de tiempo que va a necesitar. Y también los cuerpos son distintos. Y para algunas personas dura más tiempo para sacar leche que otras personas. Y también depende de la edad del bebé, ¿verdad? Muchas veces al principio toman más leche y luego cuando ya están un poquito más grandes menos. Entonces todo depende y por eso no hay un límite de tiempo fijo en la ley. Nomás dice que tiene que ser razonable. Y tienen que dar un lugar para bombear leche, que no sea un baño, que es seguro, limpio y libre de materiales peligrosos. Y también tienen que tener una superficie para colocar la bomba y un lugar para sentarse, acceso a corriente eléctrico, refrigeración o algún lugar para poner la leche que esté fría. Y una llave con agua para limpiar las partes de la bomba y todo eso. También para trabajadores en San Francisco tienen otro derecho más, acomodos para ayudar a cuidar con lo que es necesario cuidar a un miembro de la familia, un niño o un miembro de la familia de mayor edad. Y esto es una ley que no más es para la ciudad de San Francisco, pero puede ayudar muchísimo a las personas que tienen familias y que necesitan cambios en el trabajo para poder cuidar a su familia. También hay un ley nuevo, permisos por duelo. Esto es nuevo en el año 2023 y proporciona hasta 5 días de permiso sin sueldo con empleo garantizado cuando fallece un miembro de la familia.
y se definen miembros de la familia como cónyuge, pareja doméstica, hijos, padres, suegros, hermanos, abuelos y nietos. Y los requisitos son que el empleador tiene por lo menos 5 empleados, ha trabajado allí por lo menos 30 días antes de tomar el permiso, y hay que tomar el permiso dentro de 3 meses desde que falleció el miembro de la familia. Y como digo, esto es algo nuevo en la ley de California, una protección nueva de trabajadores. Y hay otros derechos y garantías, permisos y acomodos para sobrevivientes de violencia doméstica, el acecho o la agresión sexual. También hay permisos para COVID-19 y permisos y acomodos para inscribirse en la escuela o para participar en actividades escolares, o si de repente no está disponible la escuela o la guardería, también hay otros derechos para padres. Y tenemos más información sobre todas esas cosas en nuestra página web. Ok, pasamos muchísima información. Gracias otra vez por su paciencia. Aquí es información sobre nuestra línea de ayuda laboral. Es gratis, es confidencial. Tenemos en nuestra organización personas que hablan español y también que hablan chino. Y si necesitan otro idioma, también lo podemos hacer, nomás que usamos un intérprete por teléfono, pero también podemos dar asesoría en otros idiomas. Y tenemos mucha información, hojas informativas, guías en nuestro sitio web. Y si tienen preguntas o podemos ofrecer más información, por favor, nos puedes llamar. Y yo creo que puso en el chat una encuesta. Y por favor pueden tomar un momento para llenarla, nos ayudaría mucho. Y si quieren más información sobre otro tema de que no hablamos hoy, también nos puedes decir y podemos organizar otra capacitación. Sí, Amalia. No tengo una pregunta, pero quería saber si las informaciones que tienen se puede usar para distribuir a las comunidades. Sí, por supuesto. Y si quieren copias impresas de algo que ves en nuestro sitio web, nos puedes pedir y te lo mandamos. ¿Y ese es el número que está allí donde tenemos que hablar o es con usted directamente? Mejor llamar al número porque tenemos un equipo de varias personas y no sé quién va a estar contestando en ese día, pero cualquier persona en nuestro equipo puede ayudar. Ok. ¿Y sí podría poner el link en el chat de la página de ustedes para navegar? Claro que sí. Gracias. Es esta es la link para la encuesta y también vamos a poner la link para nuestra página web que tiene nuestros recursos. Amalia, ¿tienes una pregunta? No tengo preguntas. Oh, ok, perdón. Yo pensé que vi una. Sí, Creo sí, que Jacqueline.
Creo que Jacqueline tiene pregunta. Sí, nada más una pregunta recalcando lo que pregunté hace rato. Entonces, si llega, por ejemplo, un caso parecido a lo que me pasó personalmente, porque sí pasa, entonces, nosotros, ¿cómo nos podemos ayudar de ustedes? O sea, les hablamos por teléfono, les mandamos un correo para llenar o cómo sería el proceso de apelar la fecha que cambió la fecha de parto o de los días pagados. Sí, yo creo que es más fácil siempre llamar nuestra línea. Am, Puedes hacer eso con cualquier pregunta, no tiene, y si es con las fechas de EDD o lo que sea. Y si la persona tiene una carta, eso no siempre pasa, pero si la persona tiene una carta negando algún beneficio o algo así, allí en la carta dice cómo se puede apelar y muchas veces nomás tiene que firmar y escribir, no estoy de acuerdo, pero hay un límite de tiempo de regresar esa carta. Entonces siempre es recomendable hacer eso dentro del límite de tiempo que dice ahí en la carta, pero también a la vez nos puedes llamar y podemos contestar esos tipos de preguntas. Y si la persona pierde el límite de tiempo para apelar, todavía lo hacemos, porque muchas veces lo puedes hacer tarde, pero siempre es mejor hacerlo y siempre es más fácil hacerlo dentro del periodo de tiempo ahí. Ok, muchas gracias. Sí, Amalia. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alma Herrera y tengo una pregunta antes de que se vayan, por favor. Tengo un caso en donde ayudé a una persona, a tratar de reclamar sus beneficios. Ella tuvo a su bebé, pasó un año, ella mandó la solicitud, nadie le respondió, entonces ella perdió el interés en volver a aplicar. Y como ella no habla mucho bien español, entonces ella pues dejó pasar el tiempo y cuando nosotros fuimos a ayudar a nuestra comunidad, la encontré a ella y ella me explicó que ya había mandado la primera solicitud, pero nadie la respondió. Entonces yo nuevamente traté de aplicar por ella, pero ahorita que estaba escuchando la información que ustedes están dando, ustedes dijeron que tiene hasta un año para reclamar. Oh, perdón, estaba apagada mi micrófono. Hay que entregar una solicitud para beneficios de discapacidad dentro de 42 días, 49 días, pero lo puedes hacer tarde si tienes una razón buena para explicar por qué lo hiciste tarde. Pero si una persona ya entregó su solicitud y no tiene noticias durante mucho tiempo, esta ya lo entregó, entonces ya cumplió con el límite de tiempo para entregarlo y nomás es intentar saber qué pasó con ese reclamo, pero no es que el reclamo está tarde, es que la respuesta es lo que se ha demorado. Ok, Pero no hay un límite. entonces el bebé de ella ya tiene 2 años. ¿Qué puede hacer ella? ¿Puede volver a hablar con ustedes o puede volver a aplicar? ¿Qué puede hacer ella? Si ya metió la aplicación, no tiene que volver a aplicar. Puede llamarnos a nosotros y podemos ver qué podemos hacer. Generalmente lo más tarde que es lo más difícil es, arreglarlo, pero siempre podemos intentarlo o podemos dar consejos en cómo la persona lo puede intentar hacer. Pero eso es muy, desafortunadamente, cuando como digo, el IDD hace errores y lo hace muy difícil para las personas a veces obtener sus beneficios. Pero sí tienen el derecho de obtenerlos y nos puede llamar para consejos si encuentran barreras mientras. Está bien. Cuando yo la vuelva a ver, le voy a dar el número de 800-880-8047, ¿correcto? Sí. Okay. Muy bien, gracias.
Sí, Rosalina. Sí, tengo una pregunta. Por ejemplo, si una persona que apenas ha comenzado a trabajar, digamos, una joven de 18 años que va a tener su bebé, pero en el año pasado tuvo muy poco ingreso, ¿calificaría ella para recibir este pago por su bebé cuando nazca? Tiene que tener por lo menos $300 durante un año antes de pedir este beneficio para calificar. Y si tienen muy pocos ingresos, es posible que van a llegar como al máximo que puede obtener, pero si tiene por lo menos $300 durante el periodo base, va a calificar. Pero es posible que no van a calificar por mucho, pero sí algo. Muchas gracias. Sí, Fidelina. Oh, y Sí, yo sí. quiero, nomás quiero decir que ya estamos al momento, si alguien tiene que ir, está bien, pero nosotros podemos quedarnos aquí contestando preguntas. Nomás que voy a apagar la grabación. Y también vamos a mandar esta información y las dispositivas y una copia de la grabación de esta capacitación a todos ustedes, a todas las personas que registraron.